¿Qué tal, jóvenes? Los saludo con mucho gusto. Aquí nuevamente en un video más, donde vamos a seguir analizando las zonas del diagrama de esfuerzo contra deformación. Y en este caso nos toca la zona de fluencia. Entonces, vamos a ver aquí esta parte que es esta segunda parte, esta segunda zona, la que nos toca ver qué ocurre y por qué ocurre. Entonces, ¿qué podemos ver en las zonas de fluencia? Bueno, si ustedes observan así, sin más ni más, ¿qué podemos observar? Bueno, lo que ustedes notan, lo que ustedes notan básicamente es que siempre que hay algún tipo de esfuerzo que va aumentando, ¿verdad? Pues vemos que va aumentando la deformación. Pero en estos casos de la afluencia, cualquiera de estos dos casos, ¿qué observamos? Que la deformación continúa aumentando, sin embargo, el esfuerzo se queda estancado, no crece, sale, no hay crecimiento, no aumenta el esfuerzo, ¿ok? Entonces, eso es lo que primero debemos entender, es una deformación que se da sin que haya un aparente aumento de esfuerzo. ¿Y a qué se debe esta parte? Bueno, em, les había dicho anteriormente, cuando vimos todas las zonas, que la fluencia o la sedencia es una zona elastoplástica. ¿Por qué elastoplástica? Porque si bien vamos a recuperar nuestra deformación elástica como si nada, ya hay una pequeña proporción de esa deformación que tenemos en el caso de la fluencia que ya es irreversible. ¿Ok? Ahora, eso viéndolo desde el diagrama y el cómo se deforma, pero ¿a qué se debe el efecto, el fenómeno de la fluencia? Bueno, este fenómeno se da cuando las impurezas o los elementos de aleación bloquean las dislocaciones de su red cristalina, impidiendo su deslizamiento, proceso mediante el cual el material se deforma plásticamente. Entonces, aunque aquí vemos una dislocación, me gustaría verlo primero en esta parte. Aquí está. ¿Recuerdan cuando vimos justamente los parámetros de red y veíamos los tipos de celda unitaria con los ejemplos de las redes de Bravais? Bueno, aquí están nuevamente, ¿no? Aquí recuerden que esta sería justamente una celda unitaria, ¿verdad? Cada una de estos cubitos. Pero, ¿qué observamos? Que tenemos aquí una línea en la cual ya no tiene continuidad de átomos, ¿verdad? Ya no tiene continuidad de átomos aquí, tiene, dijéramos, un hueco, o como si fuera una pista, como cuando en una pista de 5 carriles, ¿no? De repente hay un sexto, ¿no? Que se le quiere meter a los dos de ambos lados, algo así. Eh, Eso es cuando decimos que es una dislocación de borde o una dislocación de tornillo. Se da en una orilla, pero es esa misma parte. Incluso hay tipos de dislocaciones mixtas que se da esta de borde y de tornillo, pero es eso. Es un ordenamiento. Bueno, más bien es justamente eso, que tenemos un desorden ahí parcial, ¿verdad? En la estructura, una dislocación. Y ahora sí, viéndolo de esta parte, ¿por qué? ¿Por qué entonces se genera esa afluencia? Porque decía ahí la definición que hay elementos que bloquean el deslizamiento de las dislocaciones. ¿Por qué? ¿Qué sería el deslocamiento? El deslizamiento, el deslizamiento es a la hora de someter un esfuerzo. Bueno, este tipo de dislocación puede llegar a deslizarse, ¿sale? Puede llegar a deslizarse a través de la estructura hasta que queda nuevamente ordenado, ¿no? Que siempre hace una analogía con el movimiento en el que camina un gusano, una oruga, y así se va deslizando las dislocaciones. Pero de repente, cuando algunos átomos salen de los elementos de lesión o algún otro fenómeno que ocurre ahí, bloquea este deslizamiento, se empieza a dar este fenómeno, ¿no? Eso es lo que causa justamente la afluencia. Y bueno, a final de cuentas, pues aquí tenemos la imagen que teníamos anteriormente, donde esta es una imagen de alta resolución, en un microscópico electrónico de transmisión de alta resolución, donde se mezclan dos tipos ahí de electrones, que eso no es lo que vamos a atender, pero el chiste es que cada uno de estos representa justamente un átomo.
y vemos ese efecto, ¿no? Cómo vienen aquí las líneas justamente de cada uno de estos hileras de átomos, ¿no? Como si nada, y de repente vienen dos que, oh, viene otra que las intercepta y no dejan que tengan ese espacio normal. Y aquí lo que representan en cada una de estas flechitas es que hay una dislocación. Entonces, normalmente vamos a tener muchos tipos de dislocaciones en los metales, en los materiales en general, podemos tener muchos tipos de defectos, ya que ese fenómeno de fluencia se da por las dislocaciones, pero hay algunos más que pueden justamente tener que ver en este comportamiento, pues mecánico. ¿Como cuáles? Espero que no tengan tripofobia, nadie de ahí. Fíjense, estos son algunos otros tipos de defectos puntuales que se tienen en los materiales y que pueden llevar a cabo alguna modificación en su comportamiento mecánico. Por ejemplo, aquí tenemos la dislocación nuevamente, todos estos nuevamente son átomos, tenemos la dislocación aquí muy clara, ¿no? Donde viene esta línea que ya no tiene continuidad. Pero también tenemos cuando algunas pequeñas moléculas entran en los sitios intersticiales, deformando la estructura. Vemos que aquí, si tuviéramos pura de estos átomos, tenemos algo así como un hexágono perfecto, ¿no? Y el hecho de tener así alguna pequeña partícula que se mete en los sitios intersticiales, pues me la deforma. O cuando tengo un soluto sustitucional, es decir, otro átomo que tenga un tamaño parecido y sustituye alguna de las aristas justamente en mi red de Bravais, ¿vale? De las que habíamos visto. O cuando tenemos alguna vacancia, es decir, llegó tarde, ya no lo esperaron y se quedó un hueco. Entonces, todos estos, a la hora de tener un fenómeno en el que se genera un gran esfuerzo, obviamente hay una deformación en la cual se va a ver modificada entre más defectos de este tipo tenga, ¿no? Y finalmente hay algo que ganamos, ¿no? Porque recuerdan la forma de compensación de deformación al punto 002 o al punto 2%. Bueno, esto es cuando tenemos una sola lineal, pero ¿qué pasa cuando tenemos un fenómeno de fluencia? Bueno, consideramos dos límites y mi esfuerzo, mi esfuerzo elástico siempre se va a encontrar con el límite elástico inferior que se me genera en esa fluencia. Y listo. Eso sería toda la parte de la zona de fluencia. Así que nos vemos en el siguiente video, chicos. Gracias y chao.